Una persona en una situación de alto desempleo que tiene que aceptar condiciones laborales indignas. Otra cuestión sería cómo definimos indigno, es decir, todos tenemos una definición de dignidad y desde luego todos tenemos más o menos claro que no nos gustaría aceptar. De ahí a que no haya que aceptarlo, media un trecho. Pero digo, una persona que acepta condiciones laborales indignas, ¿es libre o no es libre? Pues depende. Desde luego, si en España hubiese 10 empresarios y se coaligaran todos ellos, fueran además los dueños de toda la tierra, los dueños de todo el capital, etcétera, y dijeran, tú a trabajar por lo que yo te diga, pues podríamos decir que no, porque cuidado, al final, aunque estuviéramos respetando la propiedad, ahí tendrías una coalición y un acuerdo, un cártel dirigido a prácticamente privar de cualquier posibilidad de intercambio a los demás. Yo ahí podría aceptar un poco el argumento republicano. Ahora, si las condiciones laborales malas se dan porque la economía es pobre, porque, por ejemplo, se ha desplomado la productividad de los trabajadores y, por tanto, aunque los empresarios tuvieran la mejor de las voluntades del mundo, no pueden pagar más, porque si pagan más cierran, pues obviamente ahí no estamos hablando ni de dominación en un sentido republicano, estamos hablando de pobreza, que es algo muy triste, pero que no tiene que ver con una violación de los derechos. Si una sociedad es pobre, no están violando los derechos de nadie, salvo quizá en un sentido muy metafísico. Los derechos de las personas nos están violando, aunque sea una situación lamentable. Entonces, en España hay una coalición de empresarios dispuestos a machacar y a destrozar a los trabajadores. Muy complicado que la haya, salvo a través del gobierno. En España hay 3 millones de empresarios o de autónomos de estos autoexplotados. 3 millones que, por tanto, podrían contratar a las personas desempleadas si consideraran que hay oportunidades de negocio, es decir, si consideraran que son capaces de contratar a esta persona y generar valor contratándola. Si no lo hacen, no es porque estén coaligados para mantener bajísimos los salarios. Un cártel de 3 millones de agentes creo que es claramente comprensible que es inviable. Por tanto, significa que los empresarios, por desgracia, no encuentran maneras de emplear a tantos millones de parados de manera remunerativa, entre otras cosas por la legislación laboral y por los altísimos impuestos que encarecen su coste. Pero es que aunque hubiese una coalición de 3 millones de empresarios, ¿qué pasa? Que los bancos también están coaligados para no dar financiación a los trabajadores para que se puedan establecer como autónomos y montar sus propias empresas. Porque claro, si estamos diciendo que hay empresarios que no quieren contratar trabajadores a sueldos artificialmente bajos, si sale un empresario que con algo de financiación les ofrece un salario algo superior a los parados, se los lleva de calle, produce y desplaza a los otros empresarios. ¿Qué pasa? Hay una coalición de todos los millones de empresarios existentes y también de los bancos para evitar que puedan competir con ellos. Pues claramente no es esa la situación. Es verdad que hay oligopolios locales o sectoriales en España y son oligopolios que los crea el BOE y eso es lo que hay que atacar. La autoridad política que no existe, pero que nos hacen creer que existe del Estado, para imponernos normas que si nos las impusieran los particulares no aceptaríamos. Es decir, para que el gobierno se pueda comportar como un mafioso sin que nosotros lo veamos como un mafioso, sino como una hermanita de la caridad que sin duda no es. Es que además es falso que se necesite estimular el consumo para que la economía funcione. El capitalismo se basa en la acumulación de capital. ¿El capital qué es? Capital es inversión. ¿La inversión de dónde viene? La inversión viene del ahorro. ¿Y el ahorro de dónde viene? De reducir el consumo. Las sociedades que son más ultraconsumistas son las sociedades de subsistencia. Si os vais a una tribu africana, por desgracia, consumen el 100% de su renta. ¿Por qué? Porque no tienen más, no pueden ahorrar. Y como no pueden ahorrar, no pueden acumular capital. Y como no pueden acumular capital, no pueden incrementar su productividad. Por tanto, el capitalismo se basa en acumular capital, en ahorrar e invertir. Si lo queréis, para dar un toque un tanto pintoresco, el ideal del capitalista es el burgués victoriano, el rentista victoriano que ahorra muchísimo, que reinvierte muchísimo y que vive de rentas. Eso sería un personaje típico de un cuento capitalista, no el ludópata que está todo el día gastando y consumiendo. Ese es el paradigma del keynesianismo, del Estado keynesiano, pero desde luego no del capitalismo. Y por supuesto que hay plutócratas, y son plutócratas que viven asociados a los lobbies y a las concentraciones de poder que favorece el Estado. Porque, y termino con esto, por supuesto que puede haber concentraciones privadas de poder, lo he comentado antes, pero afortunadamente la gente... Somos conscientes de que las asociaciones o las concentraciones privadas de poder no están legitimadas para
vulnerar y conculcar los derechos de la gente. Lo que os decía antes, si mañana va Amancio Ortega casa por casa y les dice, usted cómpreme esta camisa porque si no le secuestro y le envío a la cárcel. Mañana quemamos Inditex todos los ciudadanos, porque eso sí tenemos muy claro que no es legítimo. Ahora, si el gobierno nos quita el dinero y le da una subvención a Inditex, que afortunadamente, aunque lo caracterizo por Inditex, Inditex es una de las empresas menos plutócratas que hay en el mercado, pero si el gobierno nos quita dinero y se lo da a Inditex, eso ya es legítimo. ¿Por qué? Porque lo hace a través del BOE, y el BOE tiene una legitimidad, una hiperlegitimidad, que no sé por qué se la reconocemos, pero se la reconocemos. Y eso es lo que hay que combatir, es decir, la plutocracia que surge de la falsa autoridad política que tiene el Estado para hacer cosas, insisto, que los particulares no tienen permitido hacer y que no tienen permitido hacer por buenas razones. Y las buenas razones son que vulneran los derechos de las personas, que vulneran las libertades de las personas. El gobierno tiene carta blanca para restringir, para limitar, para acotar todas nuestras libertades. Y eso es lo que no podemos consentir, porque además luego el gobierno es tomado por lobbies de plutócratas que lo utilizan ya no para una concepción etérea del bien común, sino para su muy concreto bien particular. Sí, yo tengo 3 preguntas para el señor Rayo. Sí. Muy rápidas, muy rápidas. Vale. En primer lugar, me gustaría preguntarle si usted a qué clase social cree que benefician sus ideas, en primer lugar. En segundo lugar, me gustaría preguntarle ¿por qué no todos podemos crear nuestra empresa, por ejemplo? Es decir, ¿por qué hay gente que tiene los medios de producción y la mayoría de gente que lo único que tiene es sus manos y su cuerpo para trabajar? Y en tercer lugar, me gustaría preguntarle también si pensaría usted lo mismo si usted fuera, por ejemplo... Perdón. Es que la última no la entendí. Si usted pensaría lo mismo Ajá. que piensa en estos momentos, si usted fuera, por ejemplo, una campesina china que ha tenido que ir del campo a la ciudad para trabajar 14 horas al día, si fuera un senegalés que ha tenido que cruzarse todo el Sáhara y saltar la valla para llegar aquí, o si usted, por ejemplo, fuera un habitante de la mina de Barcelona, un barrio conflictivo, etcétera, etcétera. Muchas gracias, de buen rollo, ¿eh? Sí. Empiezo por el final, porque creo que es la más interesante, aunque las otras también lo son, Por supuesto que sí. Es decir, yo también creo que hay una cosa que es la verdad, y la verdad es que la realidad es que el libre mercado nos beneficia a todos, especialmente a los más pobres. Ningún otro sistema económico ha sacado a tanta gente de la pobreza como el capitalismo. Y, por tanto, los más interesados en que haya capitalismo son los pobres, no los ricos. Y de hecho, luego si quieres discutimos, y de hecho, si tú miras encuestas internacionales, aquellos países donde hay una visión más positiva del mercado y de la globalización son los países más pobres, donde la tasa de aceptación llega al 70 o al 80%. En cambio, en la Europa aburguesada, estatalizada y aristocrática, son los países más anticapitalistas de todos. Por cierto, yo vengo de familia... Anticapitalistas, no jodas. No, sí, según el estudio de la Fundación BBVA, que salió hace muy poco, España es profundamente anticapitalista. La percepción de la sociedad. Otra cosa es el sistema económico que tengamos, que ahí ya podríamos discutir sobre qué es o qué no es. Por cierto, yo vengo me parece un dato irrelevante, pero vengo de familia obrera. Yo no he tenido propiedades ni he tenido nada. Y de ahí te contesto a la segunda. Una persona puede empezar sin nada, yo empecé sin nada, tampoco es que tenga ahora mucho, pero puedes empezar a ahorrar con lo que ganas y puedes empezar a capitalizarte, puedes empezar a amasar un patrimonio. De hecho, si tú miras, o plantéate simplemente, ¿cuántos de los ultrarricos de hoy, según la lista Forbes, estaban hace 30 años, o estaban hace 20 años, o estaban sus familias? Prácticamente todos los ricos de la primera lista Forbes, año 1987, han perdido desde entonces más del 50% de su patrimonio, y ya no están entre los 10 primeros, ni siquiera entre los 1000 primeros. En cambio, no sé, ¿qué ultrafortuna tenían los fundadores de Google? ¿Qué ultrafortuna tenía Zuckerberg? No digo que fueran pobres de toda pobreza, pero desde luego no eran ultrarricos. Entonces, ¿cómo es posible que Google le plantara cara a Microsoft? ¿Cómo es posible que Facebook le plantara cara a Google? ¿Cómo es posible que Microsoft le plantara cara a IBM? ¿Cómo es posible? Pues porque realmente el valor no está en la acumulación física y automática. Tú puedes ser la mayor empresa del mundo en fotografía, puedes ser Kodak y al cabo de los años quebrar si no atiendes las necesidades concretas de las personas. Puedes empezar en un garaje como los de Google, que sí, necesitas una propiedad, un garaje, y la puedes alquilar. Y puedes crear una de las mayores multinacionales del mundo en cosa de años. Nunca ha habido tal rapidez al acceso a la riqueza como lo ha habido hoy, y no a una riqueza especulativa, a una riqueza de verdad, porque están creando sistemas productivos que nos enriquecen y nos benefician
a todos. Y por último, ¿a qué clase social creo que benefician a mis ideas? Bueno, yo esto de la clase social, no sé si te refieres proletarios, capitalistas. Bueno, Messi no sé qué es. Messi es un proletario, pero creo que clase social muy pobre no es. Pero en cualquier caso, ¿a qué clase benefician? Pues hombre, si tú cierras los bancos centrales, que es algo que yo propongo, mañana quiebra todo el sistema bancario europeo. ¿Eso a quién beneficia? ¿Beneficia a Ana Patricia Botín? Yo creo que no. ¿Ana Patricia Botín es capitalista? Sí. Por tanto, ¿medidas que yo propongo benefician siempre a los capitalistas? Ni mucho menos. Si tú abres el libre comercio radicalmente, es decir, no impones aranceles gravosísimos a las mercancías o a los bienes que se importan de África, ¿eso beneficia a los capitalistas locales o les perjudica? Yo creo que les perjudica. ¿Y a quién beneficia? A los proletarios que están produciendo desde allí, con salarios crecientes. Por tanto, ¿a quién defiendo yo? Pues yo defiendo la libertad. Y la libertad es un valor impersonal que no me importa a quién beneficie en concreto. Lo defiendo porque la libertad es lo correcto. Y no puedo defender un valor porque haga cálculos utilitaristas sobre a quién va a beneficiar. Porque entonces estaría siendo yo el ingeniero social que asigno pérdidas y ganancias. Y las pérdidas y ganancias no las tengo que asignar yo, las tiene que asignar la cooperación humana. Y la cooperación humana se coopera en libertad. Y se coopera evitando que haya coacciones institucionales como las del Estado o las de los lobbies a través del Estado.